Ya. Perfecto, ahora empecé a grabar. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros llegamos a la definición del momento angular en el primer momento o en el primer punto de este cuerpo libre en el que estamos poniendo a prueba. Ya, seguimos. ¿Qué pasa si es que nosotros decimos que esta expresión se debe mantener? Bueno, tenemos nuestra expresión inicial que dice que el momento angular total se debe compensar, ¿cierto? Entonces, igualamos el momento angular inicial a un momento angular final en donde a cada uno de los parámetros de esta expresión inicial le vamos a sumar un delta. Delta U, un delta R, y al R cuadrado más DR cuadrado, más, o sea, y al R cuadrado le vamos a sumar un DR. ¿De dónde viene ese R cuadrado? Piensen mientras tanto, yo veo un detalle acá. Volví. Que me avisaron que estoy pidiendo un sillón hace un mes y ahora recién llegó. ¿Ya? ¿De dónde sale ese R cuadrado? Están con el libro al lado, me imagino. ¿Se lo imaginan? Ya, esta solución está un paso atrás en el libro. Lo que pasa es que nos saltamos la fuerza centrípeta. ¿Ya? Y la aceleración entonces de un cuerpo asociado a la aceleración centrípeta es omega cuadrado R. Entonces de ahí viene esta definición del R cuadrado que nosotros debemos considerar después. ¿Ya? Y entonces por eso me desordené un poquito. ¿Ok? Y de esta manera entonces, siguiendo la misma expresión, van a poder ver acá que efectivamente lo que hacen ellos es igualar ambos momentos angulares y de esta manera vamos a poder llegar a la expresión zonal, meridional y vertical de la fuerza de Coriolis. Entonces dicen que, claro, que como el omega de la Tierra es constante, la velocidad zonal relativa es la que debe cambiar. Y por lo tanto, el comportamiento del objeto, a medida que se mueve zonalmente, va a tener una desviación, una fuerza de desviación que va a actuar sobre él. La forma de esta fuerza que va a desviar el cuerpo se puede obtener igualando el momento angular en un estado inicial a una distancia r y a una distancia y a un estado final a una distancia r más delta r de esta manera, donde delta u es el cambio en la velocidad zonal del cuerpo después del desplazamiento. Dice que si es que se expande esta expresión de aquí al lado y si despreciamos los términos de segundo orden, vamos a resolver esta expresión para un delta U de la siguiente manera. ¿Por qué queremos obtener un delta U? Bueno, porque queremos saber cuánto, si es que yo le aplico un movimiento a esta expresión, voy a hacerlo acá mejor y vamos a dibujar. Si es que yo tengo, por ejemplo, acá, y yo estoy aquí, ¿cierto? Y acá el cuerpo tiene una dirección U, o sea, se está moviendo hacia adentro, por ejemplo, hacia allá. Vemos que este cuerpo está yendo hacia el este, por ejemplo. Acá está el este. Entonces va hacia el este cuerpo. ¿Y qué pasa si yo le doy un impulso y le hago cambiar la latitud? Bueno, este cuerpo va a moverse hacia acá, pero nosotros queremos saber cómo cambia U, porque acá hay un U inicial, cómo cambia el U luego de haber aplicado ese movimiento en función del movimiento de Coriolis. Entonces, por eso queremos despejar el delta U.
¿Ya? Entonces ahora vamos al delta U y efectivamente pudimos despejarlo gracias a igualar estos dos términos, y luego de eso nosotros podemos derivar con respecto al tiempo y así obtener una aceleración relacionada con la conservación del momentum en ese movimiento, que va a estar asociado directamente a una aceleración de Coriolis. Entonces acá ya cuento con una expresión que nos va a ser útil para poder ingresarla a la ecuación de movimiento, que es a lo que queremos llegar. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa ponerla en términos de aceleración? Porque todo lo que hemos visto hacia atrás lo tenemos en términos de aceleración, ¿ya? La aceleración de gravedad, tenemos la fuerza, el gradiente de presión que está en fuerza por unidad de masa, está en aceleración, y las fuerzas viscosas también están en términos de aceleración. Así es que nosotros necesitamos llegar a esta expresión de modo que podamos hacer todos los términos de la ecuación de movimiento compatibles entre ellos. Entonces, si es que tenemos este desplazamiento o este diferencial de la velocidad zonal en relación a cambios en la distancia al eje, ¿ya? Hay un delta R, vamos a poder entonces obtener nuestra aceleración en el eje X o en relación a la velocidad zonal con respecto a un cambio, digamos, en la latitud por el efecto de Coriolis y el efecto de la rotación de la Tierra. Entonces, si es que nosotros derivamos esta expresión con respecto al tiempo, nos va a quedar toda esta expresión escrita, y bueno, y además reemplazamos estos valores por los valores de las coordenadas esféricas, vamos a poder llegar a la siguiente expresión, donde du a dt es igual a la aceleración a la aceleración zonal, y de I a dt es igual a b. Entonces, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. 2 omega b seno de phi más u por b partido a por la tangente de phi. ¿Ya? Entonces, esta sería como nuestra primera expresión del desplazamiento que va a tener este cuerpo si es que nosotros le damos un empujoncito para que cambie de latitud. Y este de acá abajo es otra expresión, pero que es considerando un desplazamiento vertical, es decir, si es que yo obligo a la parcela de aire a subir, ¿ya? Y es distinto, hay que cambiarlo. Dudas, ¿por qué? O pregúntenme cualquier cosa si es que tienen dudas, o respóndanme por qué es distinto el vertical al meridional. Que el planeta tiene forma de geoide, no es esférico. Sí, pero en este caso lo estamos considerando esférico. Ah, Pero efectivamente es un geoide. ¿Por qué el desplazamiento meridional es distinto al vertical? Bueno, la respuesta es porque en el vertical no hay variación de latitud, ¿ya? En el vertical solamente hay variación del radio de la Tierra. Entonces, eso va a generar un cambio en la distancia al eje de rotación, ¿cierto? Por eso es que es tan importante. Y si es que nosotros hacemos el mismo desarrollo, pero para el caso de un desplazamiento vertical, vamos a llegar a la siguiente expresión, ¿ya? Que es igual a menos 2 omega coseno de phi más u partido a por dz dt, que va a ser igual a menos 2 omega w, que es la velocidad vertical, por coseno de phi más wa, o sea, uw partido a. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros llegamos a las dos ecuaciones que van a estar asociadas al movimiento o a la aceleración del movimiento de Coriolis en el eje X. Acuérdense que esta ecuación nosotros la vamos a diferenciar en sus componentes, porque van a tener, como está asociada al viento, va a tener un comportamiento de vector. Y los vectores tienen componentes en el eje cartesiano tridimensional, U, X, e Y, o sea, perdón, va X, Y y Z, y por lo tanto esta sería la ecuación o la aceleración de Coriolis relacionada con el eje X. Nos falta obtener la del eje Y y la del eje Z. Entonces estas son las dos componentes o las dos aceleraciones que van a estar relacionadas a un cambio vertical o a un cambio meridional de un cuerpo que vaya con una velocidad delta U y que va a tener un cambio en la velocidad zonal por el movimiento de Coriolis. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces acá veamos, dice.
Note que R es igual a A coseno de phi. ¿En serio? Vamos a ver. R es igual a A coseno de phi. A por el coseno de phi. Efectivamente, ¿ya? Si es que ustedes hacen esto, tienen ahí una cosita, ahí hacia el lado después, y tienen ahí la Tierra, y ahí tienen la latitud, esto es el radio, y yo quiero obtener el R. Este es el R, ¿cierto? Entonces esto de acá sería el R. ¿Cómo obtengo R? Bueno, con trigonometría. Yo sé que si es que este es un vector A, para obtener su componente en el eje X, yo simplemente multiplico A por el coseno de phi. Entonces A coseno de phi. Ay, ayuda, que no tengo el mouse. A coseno de phi va a ser igual a R. Entonces de ahí sale esa notación trigonométrica. ¿Ok? Y claro, y ahí dice donde A es el radio de la Tierra y phi es la latitud. Dividiendo el tiempo en un incremento delta t y tomando el límite de delta t igual a 0, es decir, tomando la derivada, vamos a obtener el caso de un desplazamiento meridional en donde delta r es igual a menos seno de phi delta i. Claro, porque si es que nosotros integramos esto de r, nos va a quedar, dejen de hacerme sufrir, a menos a seno de, bueno, la derivada de esta expresión, ¿ya? Entonces, claro, ay, no. Nos queda menos seno de phi por delta i, ¿ya? Algo pasó acá, ya. Entonces, de esta manera, obtenemos digamos, el desplazamiento meridional. En el caso que haya un cambio meridional en el fluido, vamos a tener un delta U, y para un desplazamiento vertical vamos a tener nuevamente un delta U a dt, donde B es de I a dt, uy, ahí se equivocaron, y W es de Z a dt. Son la componente de la velocidad norte y vertical respectivamente. Los primeros términos de la derecha en 1.10 y 1.10 en 1.10A y 1.10B son los componentes zonales de la fuerza de Coriolis para el movimiento meridional y vertical, respectivamente. El segundo término de la derecha se refieren como los términos métricos o términos de curvaturas. Esos términos surgen por la curvatura de la superficie terrestre y adivinen qué, se desprecian. Todo lo que sea de segundo orden en estas ecuaciones se va a despreciar. ¿Por qué me refiero a segundo orden? Porque acá el U está solito, primer orden. Acá U por B significa que la misma variable está siendo multiplicada o elevada al cuadrado, dicho de otra manera, y por lo tanto vamos a tener un orden o sea, una magnitud de segundo orden, lo que va a implicar que esto pueda llegar a ser más pequeño y por lo tanto despreciable. ¿Ya? Entonces esto es despreciable y esto también es despreciable en el momento de los cubos, que es lo que vamos a ver más adelante. Un argumento similar puede ser usado para obtener la componente meridional de la fuerza de Coriolis. Ahora queremos obtener la componente de B a dt. Suponga ahora que el objeto está ubicado en movimiento en la dirección hacia el este a través de una fuerza impulsiva. Ya, acá lo que vamos a hacer es que el objeto lo vamos a tener acá, ya ese es el ejemplo de ahí, el 1.9, lo vamos a tener en una misma posición y va a ser puesto en movimiento en una dirección hacia el este a través de una fuerza impulsiva, o sea, sobre una misma latitud. Ya que el objeto ahora está rotando más rápido que la Tierra, la fuerza centrífuga del objeto va a incrementar, ¿cierto? Dejando la posición R como el eje de rotación de la Tierra, que se va a mantener constante. El exceso de fuerza centrífuga entonces sobre un objeto se va a poder escribir de la siguiente manera. Esta va a ser la velocidad angular que va a tener el cuerpo, que va a ser omega más u partido r al cuadrado por r, pero a esto hay que restarle ahora la fuerza centrífuga, que es omega al cuadrado por r. Y esto se tiene que mantener. Entonces dice ahí, los términos de la derecha representan los términos de acá abajo, sí, los términos no de la deflexión, del desvío,
que actúan entonces ambos a lo largo a través del vector R. Las componentes entonces meridional y vertical de estas fuerzas se obtienen a través de tomar los componentes meridionales y verticales del vector R de la siguiente manera. Entonces ahora llegamos, gracias a la misma metodología, pero utilizando en este caso la conservación de las fuerzas del momento angular, pero asumiendo un cambio en la fuerza centrífuga, vamos a poder llegar a las ecuaciones que van a, digamos, van a representar a la fuerza de Coriolis, al desplazamiento en este caso meridional o en el desplazamiento, sí, al norte-sur de la velocidad meridional digamos, del cuerpo por haber tenido un cambio en la velocidad zonal. ¿Ok? Dice entonces acá que los primeros términos de la derecha son los componentes meridionales y verticales de la fuerza de Coriolis para el movimiento zonal. El segundo término de la derecha, de nuevo, son los términos de curvatura. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado. Para escalas de movimiento sinóptico, U es mucho menor a delta R. Por lo tanto, estos términos de acá abajo se pueden despreciar, que es lo que les dije hace un rato. De esta manera, entonces, vamos a poder llegar a una simplificación de las fuerzas de Coriolis expresadas en términos de aceleración de la siguiente manera. De U a dt va a ser igual a 2 omega b seno de phi, y de B a dt, por fuerza Coriolis horizontal, va a ser igual a menos 2 omega u seno de phi, y vamos a denotar F como 2 omega seno de phi como el parámetro de Coriolis. O sea, vamos a poder reescribir estas ecuaciones de la siguiente manera. De U a dt va a ser igual a FB y de B a dt va a ser igual a menos FU. ¿Ya? ¿Dudas? Están más perdidos que... Ah, ya la Arlette está siguiendo bacán. Bacán, bacán, bacán. Ya, entonces vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver en el libro, porque yo sé que no es fácil. Ya, chiquillos, miren. Nosotros queremos llegar a esto. Ahora sí. Dibujar, no. Ya. Nosotros vamos a tener, al final digamos, de este módulo, vamos a tener una ecuación de movimiento. ¿Ya? ¿Cómo vamos a obtener esa ecuación de movimiento? Bueno, esa ecuación de movimiento va a surgir a través de las distintas fuerzas que se apliquen sobre el vector de velocidad. Y el vector de velocidad se define como un vector cualquiera, como un componente U en el I-tongo, más un componente V en el J-tongo, más un componente W en el K-tongo. ¿Ya? K-tongo son los vectores unitarios de los ejes coordenados del sistema cartesiano en 3D. Entonces, como la ecuación de movimiento se basa en las fuerzas que se aplican sobre la aceleración del viento o sobre el movimiento, yo necesito dividir, al igual que como divido este vector, en 3 ecuaciones. Entonces, yo estoy buscando de V a dt, ¿cierto? Porque yo estoy buscando la aceleración, que es igual a la fuerza por unidad de masa, ¿cierto? Ok, pero esto es un vector, por lo tanto, yo sé que la velocidad tiene componentes, componente U, componente V y componente W. Entonces, yo puedo esta expresión de acá arriba, que está en términos de vector, puedo dejarla en términos de componentes. ¿De qué manera? Divido los componentes de la velocidad, de U a dt, de V a dt, y de W a dt. ¿Ya? Y estas son las distintas componentes de esta ecuación de movimiento que van a ser iguales a algo. Nosotros ya sabemos que en la componente vertical las fuerzas más importantes son la fuerza gradiente de presión
y la fuerza de gravedad. ¿No? En la vertical ya sabemos que esta es la ecuación de la vertical, ¿cierto? En general esta es la ecuación de la vertical, nada más que eso. En la horizontal sabemos que las fuerzas más importantes hasta el momento son la fuerza gradiente de presión más las fuerzas viscosas o la fuerza de roce. Lo mismo en el eje U y en el eje B. Fuerza gradiente de presión más las fuerzas de roce. Pero ahora que incorporamos la fuerza de Coriolis, tenemos que ver dónde la vamos a ver, dónde la vamos a incluir, ¿ya? Y según nuestro primer análisis, lo que hicimos fue ver cómo desviaba el movimiento la aceleración de Coriolis si es que nosotros teníamos un movimiento a lo largo del eje Y, ¿ya? Es decir, digamos un cambio de Y a lo largo de este eje, ¿cierto? ¿Y qué implicaba ese cambio? Que nosotros íbamos a tener un cambio en R, un cambio en la distancia hacia el centro del eje, o la distancia hacia el eje de rotación. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Mantuvimos el momento angular que nosotros como cuerpo teníamos, si es que teníamos una velocidad vertical U, y a partir de eso quisimos ver cómo cambiaba la velocidad zonal si es que nosotros cambiábamos la distancia al eje de la Tierra, es decir, si es que teníamos un cambio meridional, ¿ya? En otras palabras, vamos a forzar un cambio en la velocidad zonal a través de, este es un DC, sí, a través de la existencia de una velocidad V, ¿ya? Entonces nosotros le impulsamos, hacemos un impulso sobre este cuerpo, entonces lo voy a mejor dibujar. Ya, nosotros, por ejemplo, yo estoy acá a una latitud, aquí, por ejemplo, ya, ahí está Chile. Uf, ¿qué es eso? A ver, ahí está Chile. No. Y ahí está Chile. Ah, perfecto. Ya, y aquí está Antofagasta, Santiago, Puerto Montt. Entonces, no sé, uno de ustedes está acá, ya no en el mar. Ya uno de ustedes está aquí en Antofagasta y dicen, oye, ¿sabéis qué? Y justo van viajando con una velocidad V. Tienen una velocidad zonal U, ¿ya? Que es positiva porque está hacia el eje X. Tengo una velocidad zonal U y llega uno de ustedes y me empuja. Y me empuja así, oye, me empuja fuerte. ¿Cómo me empuja? Con una velocidad V. Y esa velocidad V es la que está acá, ¿ya? Me va a empujar con una velocidad V y este cuerpo se va a desplazar. Va a tener un desplazamiento, ¿cierto? Se va a mover hacia otra latitud. Va a llegar a Santiago. Alguien me empujó tan fuerte que llegué hasta Santiago. Yo tenía una velocidad inicial U, pero lamentablemente este impulso lo que me hizo fue que yo cambiara mi distancia R. ¿Ya? La achiqué. Ahora tengo un R menos delta R, porque me fui más hacia los polos. Acá arriba tenía una distancia R, ¿ya? Y como alguien me empujó hacia una latitud más alta, ahora tengo menos R, ¿ya? Y por lo tanto, tengo que compensar o mantener mi momento angular. Y para mantener mi momento angular, ¿qué dice Coriolis? Dice que tiene que haber un cambio en U. Dice que el U inicial tiene que ser distinto, porque ahora, por el hecho de cambiar mi momento angular, tengo que cambiar mi velocidad zonal. Y este de U es lo que nosotros entonces despejamos acá en esta ecuación, ¿ya? ¿Y qué dice entonces esta ecuación? Que en el eje, si es que yo tengo un impulso V digamos, sobre un cuerpo que está en una latitud inicial, yo voy a imponer un cambio, una aceleración en el eje zonal, ¿ya? Es decir, esto lo vamos a poder sumar a esta ecuación de acá, la primera, ¿ya? Ese es en el caso que haya un movimiento asociado a una velocidad, ¿ya? Y estos sabemos que son términos de curvatura, así que echamos. Por otro lado, si es que yo estoy acá, por ejemplo, en Santiago, y alguien me dice, me pega una patada y me tira hacia arriba, pero bien arriba, así como 10 kilómetros. Entonces yo me voy hacia arriba, subo fuera de la pantalla. ¿Y qué pasa si es que yo entonces incorporo un movimiento
W, un movimiento de velocidad vertical sobre ese cuerpo, yo voy a inducir también, al igual que al imponer un movimiento en B, voy a inducir un cambio en la velocidad zonal. Entonces, acá tengo dos componentes. Tengo la componente, digamos, X del du a dt, ¿ya? Y la componente W del du a dt. Entonces yo estos dos ya los podría agregar a esta ecuación, a esta primera ecuación. Por otro lado, vimos acá en el libro que si es que nosotros replicábamos ese mismo análisis, pero sobre cambios en los movimientos, por ejemplo, zonal, ¿ya? Si es que yo, por ejemplo, a un cuerpo voy y lo empujo más fuerte en la misma dirección, en una misma latitud, va a una velocidad inicial y yo lo empujo más fuerte, ese cuerpo va a tener un cambio relativo, digamos, al momentum inicial asociado por un cambio en la aceleración centrífuga, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a tener, siguiendo la misma anomalía, si es que yo incorporo un cambio en U o si es que yo impulso una velocidad U sobre un cuerpo que estaba en reposo, por ejemplo, yo voy a inmediatamente producir un desvío en esta, digamos, en esta velocidad a través del eje Y. Es decir, si es que yo empujo a alguien, esto se explica así. Si es que yo agarro acá, borrar todo. ¿Ya? Es decir, si es que alguien está, por ejemplo, a ver, no, eso no me gusta. Si es que estamos aquí en una latitud y alguien está acá y estaba en reposo. Estoy tranquilito aquí, ¿cierto? Voy a ver el chat. Miguel, está cansadito. No, sí, yo termino ahora. No los quiero marear porque mañana es el control. ¿Están de acuerdo? Ya. Ya, con este ejemplo termino. Ya, si es que yo estoy acá en un punto inicial y llego por atrás y les pego un empujón. Por ejemplo, si ustedes están ahí en reposo, yo llego y los empujo. Bueno, voy a inducir a través de, según el libro, a través de un U, que es un cambio en la velocidad zonal, voy a inducir una aceleración meridional. Entonces, si es que yo impulso esta bola, la respuesta de Coriolis va a ser desviar el movimiento hacia otra latitud. ¿Ya? Y por lo tanto, si es que alguien cambia en una misma latitud el desplazamiento de U en términos de aceleración, este objeto se va a desplazar en otra latitud y no va a seguir una dirección recta. Eso es Coriolis. ¿Ya? Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí y voy a ver si se los puedo explicar mejor la próxima semana con algún dibujito más bonito, ¿ya? Porque la verdad es que no, es un tanto complicado entenderlo así con ecuaciones, ¿cierto? Así es que por ahora tratemos de ver así como un inicio nomás y a ver si la otra semana lo retomamos y les pongo algunos ejemplos eso vamos a hacer, ejemplos como de Coriolis en la vida real, para entenderlo efectivamente y lo vamos a agregar a las ecuaciones de movimiento y una vez que eso suceda, las ecuaciones de movimiento van a llegar a su forma final, ¿ya? Y ahí ya todo se va a simplificar, chiquillos. No es tan complicado, créanme, yo sé que se ve difícil, pero bueno, igual hoy día no están pensando en esto, están pensando en la prueba, así que agradezco un montón que hayan venido a clases de todas maneras. ¿Tienen dudas de la prueba mañana? Sí, yo, profe, Ujú. la prueba de mañana, esa no es solo teórica, ¿cierto? Vamos a tener que desarrollar los ejercicios. Sí, van a haber ejercicios mañana, por lo menos dos. Ah, Sí, van a haber ejercicios bueno, respuestas de desarrollo, así como que tengan que pensar un poquito y van a tener que resolver un SQT y reponer las respuestas de temperatura, temperatura final, humedad relativa. Ese es el ejercicio. O sea, no es con fórmulas, es con SQT. ya.
¿Qué más? Si mañana es QT y algunos ejercicios. SQT, Y análisis. desarrollo y verdadero y falso. Verdadero y falso. Ya. Yo vi el ejercicio de modelo y no la entendiste. A ver. Yo no he hecho la prueba todavía, pero igual quizás lo habría puesto. A ver. Voy a ver si que no entendió la Vivi. ¿Qué parte no entendiste, Vivi? Clase 11. Ya. Hice, pero me salté. Ah, ya. Sí, eso había que hacer en realidad con los ejercicios de acá, ya quedábamos listos para la prueba de mañana. No va a entrar eso, Vivi. Yo creo que va a entrar uno de Keller, uno de estos. Sí, esto va a entrar sí o sí. Un Keller, yo creo que va a entrar un Keller, un diagrama, algo de desarrollo y verdadero y falso. Este es el modelo continuo. No. Este ejercicio, ¿no? Ya. Supongo que el tamaño de una gota aumenta una tasa dada por el modelo de colección continua. Supongo que la gota a un radio inicial, 10 micrómetros, comienza su caída en una nube que no tiene velocidad vertical despreciable. Y no puse la solución. Ah, ya. Y el que sigue después. Ah, ya, sí. Ya, ese tampoco es tan difícil de hacer. Y este tampoco, en realidad. Dice, y que cae del tope en la nube cada 4 kilómetros. Ya, creo que tengo la solución a su vida, chiquillos. Creo que la tengo acá. La tengo. Esto es de las gotas. Está acá. Pero, profe, modelo de colección continua no entra, ¿no? Sí, sí, entra en la Ah, materia sí igual. entra. Ah, Sí. El menos en verdadero y falso, quizás. Pero igual quiero buscarle las soluciones a esos controles a esas preguntas que están ahí, porque no son difíciles, es de resolver esos problemas. Son requetes fáciles. Yo lo tengo por acá, los tengo resueltos. Entonces, en vez de, se los podría mandar. Voy a dejar de grabar.